¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, María Isabel. Muy buenos días, mucho gusto a toda la audiencia. Buenos días a los oyentes. Abraham, buenos días, qué bueno que nos acompañas hoy en la cabina. Estamos hoy... Hay una invitada aquí en la cabina. Buenos Qué bueno días. que nos acompañas, Carolina. Bienvenida. Estamos entonces de nuevo en ¿Por qué enfermamos? Hoy quiero que abordemos un tema que es de suma importancia. Yo creo que es tiempo de dar el salto, un salto cualitativo, ¿cierto? Y es lo que podríamos llamar, o para que hablemos más exactamente, de lo que podríamos llamar abrazar la sombra. ¿Qué significa abrazar la sombra? Significa de que todos, absolutamente todos, tenemos un cuarto de trastos viejos. Todos tenemos por allá un desván donde tiramos el televisor que no sirve, donde tiramos la cama que ya no utilizamos, donde tiramos incluso el trapo que era de la abuela, pero no lo queremos botar todavía porque lo queremos como recuerdo. Pero ¿qué pasa? Psíquicamente hacemos lo mismo. Todos tenemos ese desván, ese lugar de trastos viejos y generalmente no lo alumbramos. Vamos allá a buscar de pronto un cachivache por si de pronto nos va sirviendo o lo podemos acomodar para lo que necesitamos en el momento. Pero resulta de que en el crecer interior, abrazar la sombra significa recoger esos trastos viejos y apropiárnoslos. ¿Por qué? Porque resulta ser que ese lugar de los trastos viejos es el que termina determinando nuestra vida. ¿Cómo así? Entonces yo tiro el televisor y lo pongo allá y no lo vuelvo a utilizar y me arrastra energía. Sí, me arrastra energía. Y me mantiene en un solo punto. Si yo no estoy ayudando a realizar el universo, oígase bien, si yo no estoy ayudando a realizar el universo detiene mi proceso evolutivo. Algo así como si dejamos algo en el camino, pongamos por caso, dejamos un trauma en el camino y creemos que ya no nos va a afectar porque eso hay que superarlo rápidamente y hay que ir al trabajo y a ver usted sobrepóngase porque en definitiva aquí se trata de que respondamos de manera productiva. Va a venir el efecto, ¿cierto? El efecto se hará ver en la enfermedad del cuerpo, en la forma de relacionarnos, incluso con nosotros mismos, en la relación con nuestra capacidad productiva, en la situación económica, o se verá reflejado en asuntos sociales. ¿Cómo así que se verá reflejado en asuntos sociales? Miren, yo no propicio el desastre, pero lo convoco. Si yo estoy en melancolía, estoy mirando la realidad de manera fatalista y estoy viviendo, en ese fatalismo, estoy viviendo de manera fatalista y convocando las energías que llevan o que reproducen la fatalidad. ¿Cómo así? A ver, más despacio. Cuando estamos en la fatalidad, entonces entramos en la posición apocalíptica, ¿cierto? Este mundo se va a acabar, este mundo es una porquería, este mundo es un mierdero, ¿cierto? Y es la posición pesimista de los que están en una situación de lamentación permanente y entonces invocamos los desastres desde esa posición de estar lamentando todo lo que pasa y nos alimentamos entonces de las malas noticias, de los medios
audiovisuales, los medios de transmisión masiva, nos alimentamos en ese desengaño por la existencia y eso mueve energía, ¿cierto? Otros es que habiendo querido superar la melancolía, la negamos. Es decir, el duelo nunca elaborado lo negamos. No, eso ya no me afecta. No, eso ya no tiene nada que ver conmigo. No, eso yo lo olvidé hace mucho tiempo. Y resulta que viene a repuntar en miedos. Entonces ahí entramos nada menos que a vivir a la velocidad del miedo. ¿Cuánto temes? ¿Cuánto te compromete ese miedo? ¿Por qué? Porque no has abordado ese asunto melancólico que estás manejando subterfugiamente y que temes de manera aterradora. ¿Cómo decir esto? A ver, pensémonos nosotros, entonces, volviendo a la sombra, pensémonos nosotros en qué vamos dejando de lado y qué hemos creído superar, pero que nos viene en lamentación o nos viene en miedo, ¿cierto? Estoy dándoles la clave para que examinemos cada uno de los oyentes, cada uno de los que les interesan estos temas, examinemos por dónde va el agua al molino, ¿cierto? ¿Dónde es que tropieza nuestra existencia? ¿Dónde es que nos impedimos movilizar? ¿Y qué es lo que tenemos que movilizar realmente? Nos referíamos entonces al trasto viejo. El trasto viejo arrastra energía como trasto físico, ¿cierto? Pero los trastos viejos de nuestras emociones, eso sí que determinan nuestra existencia. Porque si yo voy en fatalidad por el mundo, entonces me aparece a cada paso algo que me permita seguir en lamentación, ¿sí? Si yo voy en miedo, entonces voy a buscar o a encontrar a cada paso aquello que me permita reforzar el miedo. Entonces, a nosotros nos gobiernan desde el miedo, ¿cierto? Primero se introduce el terror estatal, la forma del terrorismo estatal se introduce como forma de relación con el pueblo, y luego pues es mediante la amenaza, es mediante la fatalidad que entonces nosotros, por ejemplo, vamos a las urnas, ¿cierto? Es muy llamativo que 60 años viviendo bajo la ley del miedo. Por ahí me gustaría mucho leerles, pero más o menos les hago un resumen de alguien que sacó un artículo muy provocador. Y entonces resumía más o menos el miedo a Pastrana nos hizo elegir a Samper. Sí, hicieron todo el análisis político, bien interesante. El miedo a Serpa Uribe nos hizo elegir a Pastrana. O sea, el miedo de hacía 4 años se convirtió en nada frente a lo que significó la satanización de Serpa, ¿cierto? Luego, el miedo a las FARC hizo que eligiéramos a Uribe, ¿cierto? El miedo nuevamente a las FARC y a los diálogos de paz. Y a los diálogos de paz reeligió a Uribe. El miedo a Santos, perdón, el miedo a Uribe hizo que eligiéramos a Santos. Sí. Y ahorita el miedo a Petro va a hacer que elijamos, por ejemplo, a Duque o Vargas Lleras. Parece ser que todo está determinado para que sea Vargas Lleras. Ya la registraduría sabe cuál es el candidato concreto. Bueno, o si no, examinen las cifras en votos, ¿cierto? Los partidos que convergen en Vargas Lleras tienen unas mayorías. Pero entonces volvamos, ¿cierto? El miedo es un parásito que administra nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cómo
contraponer a ese miedo la valentía y el valor propio, ¿cierto? Contrario al miedo, me puse nervioso con estos temas tan candentes. Ya le dio miedo, le dio miedo. Las mariposas, pero no A cierto duendecillo. ciertas mariposas, pero no enamorados, ¿cierto? Cierto duendecillo, más cuando nos dimos cuenta que nos empadronaron en las votaciones. También, Lo- lo viste. Los que votamos por Petro Ah. y no votamos por Caicedo, o los que votamos por, bueno, en la consulta, No, que ya no estamos- votamos por Duque, ya- porque no era por Caicedo, sino o Duque o Petro. o Duque de Petro. Muy bien, gracias por la aclaración. Ya nos empadronaron, ¿cierto? Y ese empadronamiento se dio en el proceso de la votación. Eso ya es vox populi, no estoy diciendo nada nuevo, sino que estoy tomando aquí un asunto de la enfermedad colectiva, ¿cierto? La enfermedad colectiva que se nos convirtió en una enfermedad insuperable. Creemos que no hay otra salida y nos inscribimos, quieras o no, en esa circunstancia del miedo, ¿cierto? Les estoy contando con esto entonces que el miedo es un parásito que habita en nuestro ser y habita en nuestra sociedad. ¿Cómo erradicar el parásito del miedo? Reconocerse en valor, desde la valentía. ¿Cómo así que la valentía? Es la capacidad, estoy diciendo con esto, de que la valentía la cobramos cuando entramos al cuarto de trastos viejos y podemos alumbrar cada cosa que tenemos allí guardada, ¿cierto? Y podemos hacer las paces con esto, ¿cierto? Esto lo boto, esto lo regalo, aquello lo pongo a circular porque es que no me está sirviendo, me está atollando la existencia. Quiero decir, de la misma manera vamos a nuestra realidad interna, nuestro pasado, nuestro psiquismo infantil, las deudas que tengamos con la familia, y entonces es desde ahí que vamos a cobrar valentía, porque óigase bien, y lo hemos dicho aquí, los dones están justamente en el sótano de nuestra energía. ¿Dónde es el sótano de nuestra energía? Pensándolo biológicamente o pensándolo desde nuestro cuerpo. Está entre el chakra raíz y el chakra ventral, entre el vientre y la relación con la madre tierra, la Pachamama, ¿cierto? Ese punto, doctor, me parece muy interesante analizando cuando usted decía que hay que revisar pues esas cosas de nuestra vida, de la infancia y quizás la actualidad y eso, pero me lleva a un tema que justamente hablaba con unos amigos hace poco y decíamos, listo, hay muchos recuerdos de nuestra infancia que pues, tenemos aquí, digamos, por decirlo en el consciente, ¿cierto? Los tenemos, pero también hay otros recuerdos que tenemos en el inconsciente, o sea, que digamos el joven, el adulto ahora no los recuerda, pero en algún momento de su niñez pasó algo que de cierto modo lo marcó y ahorita está haciendo su presente, por así decirlo. Poner el caso, ejemplo, no sé, de un bebé que de pronto estaba en la barriga de su mamá y que el papá decía, yo no quiero ese niño, ¿cierto? Obviamente el joven o el adulto no se va a acordar que su papá dijo eso, pero en su inconsciente sí está eso. Entonces, ¿cómo se lucha con esas cosas de pronto del inconsciente que están siendo tu bloqueo ahora? Muy bien, y tocas un punto fenomenal, y hablaba del sótano de nuestra energía, es justamente por eso, porque allí están los recuerdos, en el vientre están los recuerdos más conectados con nuestra propia posibilidad evolutiva, porque conecta es con los dones. Los dones están sepultados la mayor parte de las veces en esa parte que olvidamos. Entonces, por eso requerimos el acompañar, ¿cierto? El acompañarnos de alguien y acompañar a otros, ¿cierto? Nosotros que estamos un poquito más despiertos, entonces acompañamos desde este programa, desde los retiros espirituales, desde los seminarios, desde los libros, ¿cierto?
y nosotros también, estoy incluyendo a María Isabel, estoy incluyendo a Andrés, a Radio Zipa, ¿cierto? Que estamos acompañando a la humanidad desde aquí, para recordarles, ¿cierto?, esas cosas fundamentales que tenemos que reconocer para poder activar. ¿Cuándo activamos nuestros dones? Cuando descubrimos nuestra propia sensibilidad. ¿Cuál es nuestra sensibilidad? Nuestra sensibilidad, positivamente, el miedo es un parásito. Perdón, negativamente el miedo es un parásito. Positivamente es la oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Imagínense, yo tengo miedo a que llegue Petro al poder. Y entonces ¿será que yo tengo miedo a que me quiten un bien cualquiera que sea, que lo considere más valioso que mi propia vida o más valioso que el bienestar colectivo? Estoy hablando de ejemplos de los cuales uno puede valerse, muy bien, gracias, y confrontar esa parte, interrogar al menos esa identidad singular que nos está llevando por la vía de ¿qué tal que pase esto? ¿Qué tal que pase lo otro? Miren, contrario al miedo es la confianza en la vida, la confianza en la supervivencia, la confianza en las posibilidades. Siempre y cada momento nos traerá lo negativo y lo positivo, pero si nos quedamos interpretando la vida desde esa posición dual, positivo-negativo, a ver, ¿cómo le ayudo a esto para que potencie mis posibilidades? ¿Cómo le ayudo a lo otro? ¿Cómo genero desde esa adversidad que se presentó mi propia oportunidad? María Isabel, ¿qué decir? Pues es que estaba, la verdad, pues pensando mucho sobre eso, porque es un tema que, digamos, hace años me llegó como una pregunta. Ajá. Donde yo estaba en una situación un poco estancada, angustiada, deprimida, tenía 80.000 rollos por resolver, y yo misma pues lo expresaba y lo verbalizaba diciendo no soy capaz de salir de ahí. Uh-huh. No le veo salida, ya no tiene sentido mi vida, sin pensar pues en quitarme la vida ni nada, sino como llegar a un momento un poco de negligencia y de abandono, pero también de desazón, incluso de abandono de las cosas. Uh-huh, uh-huh. Y se me hizo la pregunta si entendía lo de la sombra, y si conocía la sombra, y si sabía que estaba trabajando era con la sombra. Uh-huh. Y pues yo me aterré porque yo casi que dije, no tengo idea, ¿cómo así? Es que pues si yo trato de buscar la luz y de tener luz y de ser valiente, pero no, estás mirando la sombra y estás trabajando con tu sombra y estás alrededor de personas que te están haciendo sombra. ¿Y por qué te gusta que te hagan sombra? Pues yo lo dejo ahí como para comentar ahorita un poco más y avanzar en qué me pasó, porque pues quería hablar un poco de lo del país, pero quería hablar más de este asunto ya de tipo personal que nos puede pasar a muchas personas y nos puede pasar en momentos donde estamos distraídas. Hermoso lo que dices, porque también estás sugiriendo, ¿cierto?, de que no solamente buscamos situaciones adversas para alimentar los miedos, sino que buscamos personas que nos alimentan en esa frecuencia. Entonces me busco justamente la persona que está más perdida que yo para conectar, por ejemplo, en relación de pareja, o para intentar construir binomios de trabajo, ¿cierto? O trinomios o cuatrinomios, lo que quieran. Pero ¿cómo atraigo personas justo que por un lado se me convierten en un reto, porque también es ¿dónde estoy parado? ¿Cierto? ¿Dónde estoy parado? Sí. Porque discúlpenme. Y dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, uno se convierte en lo mismo. Se convierte en lo mismo, pero
Cuando no yo, sabes yo dónde en, estás parado. en mi caso, por ejemplo, yo me rodeo de personas que tienen mala energía, Pero pero está la promesa. Yo entiendo de que hay un potencial en ese fulano, ¿cierto? Y es en ese sentido que lo aguanto, lo soporto, ¿cierto? Intentando encontrarle el surquito más granado, más especial, que permita como direccionar esa existencia. Un poco como lo del pinche tirano. Algo así. Sí. Pero entonces estoy buscando crecer con el otro. En este caso, estoy hablando por mi caso y por favor no lo hagan, por favor no lo hagan. No busquen a alguien que está peor que ustedes, busquen a alguien que está mejor que ustedes, ¿cierto? En mi caso, me rodeo de todo tipo de personas, pero entonces acepto Por la tu persona. tarea psicoanalítica, por Pero tu igual, apoyo. sí, ahí entra lo Ajá. que decía el doctor, de él se rodea de todo tipo de personas, pero igual es saber dónde se está parado para saber cuándo se rodea uno de todo tipo de personas. Exacto, porque ya estás tan sólido que difícilmente te tumban y si te resbalan, entre comillas, si te resbalan, te meten zancadilla, no vas al piso y te levantas y seguís. O sea, porque estás en conciencia, estás recordando permanentemente la conciencia que ya vales, ¿cierto? Pero cuando uno todavía está apenas como despabilándose, apenas se está quitando la lagaña de los ojos, discúlpenme, ¿cómo va a ser uno para sobrellevar a otro? Imagínense ustedes, nomás para poner la imagen, imagínense ustedes, si acaban de levantar, se están quitando las lagañas, no se han bañado todavía y llega un asunto de alguien que se le pega y venga, quedémonos aquí a dormir otro rato, ¿no? ¿Usted para qué va a Arrunches, levantar? Arrunchémonos otro ratico, pero es que, ¿qué sentido tiene eso de que usted se vaya a hacer cosas? No, venga, quedémonos aquí, que lo más importante es lo que disfrutemos aquí. Bueno, no estoy diciendo ni demeritando de que eso tenga gracia. Lo que estoy diciendo es de que ese otro que se nos pegó es el posible parásito y nos viene por 3 vías. El parásito nos viene por 3 vías. Nos viene por la vía astral, ¿sí? Es decir, un desencarnado que llega en cualquier momento y te invade y te llena con su energía. Los melancólicos sí que atraen esos seres que ya desencarnaron y que se fueron a vivir en el infierno de la melancolía. Porque la melancolía debe ser lo peor del mundo. Sí, es una cosa donde todo parece oscuro. Pues, sí. No hay posibilidades para mí, yo estoy perdido en este mundo, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Qué sentido tiene existir? Similar a lo que fueron los emo en algún tiempo. Algo así, algo así. Ah, sí, claro. Entonces, voy a terminar la idea sobre las 3 tipologías, ¿cierto? Están lo que los toltecas llaman los voladores, que pueden ser entidades. Por ejemplo, el árbol que cortaste ayer hoy llegó a buscarte y te buscó en el sueño. Y vos amaneces con un estado de melancolía y estar llorando y no sabes por qué. Y resulta de que eso se anudó a la relación con que te sentís castrado en la existencia, con que te sentís empobrecido, pauperizado. ¿Y yo qué hago en esta vida? ¿Yo para qué vivo? Yo no tengo plata, yo no tengo quien me quiera. Y resulta de que lo que le vino fue la melancolía del árbol que destruyó ayer. Discúlpenme, estas cosas se dan y de manera más constante de lo que nosotros podemos imaginar. Lo que pasa es que no las relacionamos, no somos conscientes. Exacto. El melancólico se va a esa, a mí nadie me quiere, pero es que recogiendo mi pasado me voy a dar cuenta de que eso que hice ayer con mala intención me retorna con mala intención. Entonces se apodera de mí una vibración que yo no sé de dónde viene ni por qué llegó, pero lo digo es porque yo soy el desastrado del universo. Ahí entra todo lo que hacemos se devuelve. Exacto. Entonces, es muy bonito eso porque lo que hacemos desde la 6ª dimensión, lo hacemos porque todos estamos en capacidad de hacerlo, es recoger esas deudas, las deudas del espacio-tiempo,
todas las existencias que hemos tenido y la forma como nos hemos relacionado con cada forma de vibración. Si en el pasado fue un talador, ¿con qué intención lo hice? Pues va muy de acuerdo al propósito, ¿cierto? Si talé con rabia, la rabia se me devuelve, así lo haya hecho hace 10 encarnaciones. Pero si talé porque, bueno, estaba construyendo mi rancho y conecté con la tierra, y le di gracias al árbol por hacer parte del material para mi refugio, pues ahí cambia la vibración completamente. ¿Se comprende? Porque estamos diciendo entonces que son las emociones las que nos gobiernan en ese subterráneo, desde el subterráneo, desde el desván. Y la tercera fuerza de los depredadores son las fuerzas de los dioses, aquello que llamamos dioses, ¿cierto? Son seres de la cuarta dimensión que se alimentan de nuestra energía. ¿Cuál es el salto que intentamos dar? Llegar a entendernos de tú a tú con los dioses, porque ellos están y han estado gobernando la tierra, pero porque nosotros estábamos llenos de miedo. Cuando dejamos a un lado el miedo, ya no dependemos de los dioses, ya no necesitamos un padre que nos gobierne ni que nos castigue, por tanto tampoco lo necesitamos que nos proteja, porque ya no tengo miedo. ¿Sí se entiende? O sea, el miedo nos llevó a crear dioses y a hacer de ellos como la gran devoción de la existencia. Los dioses tienen que ver también con los mitos. Todos los mitos, sí. Bueno, porque yo precisamente estaba pensando en todo ese tema del país y en el tema de lo que nos está sucediendo, lo que estamos sintiendo, el miedo que cunde, el pánico casi que colectivamente, masivamente. Y en una conversación en un círculo que tuvimos este fin de semana, nos decíamos, nos preguntábamos y nos exigíamos un poco entre todos, entre todas, como mirar la posibilidad de cambiar el miedo y decretar la palabra miedo para sanarnos y sanar la humanidad, sanar el espacio, el tiempo, lo político, las relaciones, un poco como dioses. Y lo sentíamos así, decíamos, no podemos seguir repitiendo que tenemos miedo, no podemos seguir diciendo que es Lleras y que es Duque, sino que es lo que nos, es decir, eso es lo que nos merecemos. ¿Por qué no pensamos, sentimos y trabajamos conscientemente a nivel espiritual, pues para que pues, venga la luz a nuestro país y se humanicen ese tipo de relaciones? Qué bueno un milagro, pues decíamos. Qué bueno un milagro, ¿no? Y el milagro está hecho, pero el milagro lo hago en mí. Cuando me voy a alumbrar al cuarto viejo de los trastos, ¿dónde fue que yo alimenté el miedo? Porque hay que decirlo, la mayoría de los seres humanos vivimos desde la necesidad. Y la necesidad, óigase bien, cuando vivimos en supervivencia, estamos vibrando en el miedo. Ustedes han venido tocando varios temas que, bueno, me generan aquí una lluvia de temas a tratar. Empecemos hablando de esas sombras. Yo creo que la humanidad estamos viviendo constantemente en esas sombras. ¿Por qué? Sombras personales o sombras colectivas. Y son sombras que pues yo lo interpretaría como que han opacado nuestro potencial, por así decirlo. ¿Por qué? Porque digamos hay heridas, hay cosas no resueltas y todo esto hace que ahorita pues sea el resultado de lo que vemos. El miedo ya lo hemos visto como dos formas. O sea, está la forma de que entonces el miedo lo utilicemos para avanzar o el miedo lo utilicemos para bloquearnos.
Pongo el caso, digamos, mío, por así decirlo. Digamos, yo estar en un escenario, y normalmente siempre que estoy en un escenario siento miedo, o sea, normalmente lo siento, porque obviamente te vas a enfrentar a un público, no sabes cómo va a ser la reacción, pero entonces yo creo que tenemos un escenario y es la vida. Y entonces, si en el escenario yo, a pesar del miedo, decido hacer mi función, mi presentación y dar lo mejor de mí, con miedo lo hago, pero lo enfrento. Ajá. Mientras que de pronto hay personas que, no sé, quizás empezando su vida artística o lo que sea, el miedo en el escenario los Se bloquea bloquean. y ahí quedaron y se tiraron pues Se en la paniquearon. función, exactamente, se tiraron en la función. Entonces yo lo asociaría como con la vida y es algo similar a la vida, o sea, yo puedo sentir miedo, pero entonces el miedo me tiene que dar a mí como esas agallas de, listo, bueno, hay que hacerlo y hay que enfrentarlo. Pero entonces, si decido que el miedo me bloquee, me tiré en mi vida. O sea, no en la función, sino me tiré en mi vida, porque no lo estoy enfrentando. Y si el miedo me está bloqueando, ahí es donde tenemos que declarar la emergencia interior. Si estoy bloqueado por el miedo para salir a la calle, necesito una ayuda urgente. Si estoy bloqueado frente al escenario, o sintiéndome ya en escenario, estoy bloqueado. Si estoy bloqueado psíquicamente para responder a un examen, si estoy bloqueado para manejar carro, si estoy bloqueado para relacionarme con alguien, necesito una ayuda urgente. Es ahí donde decimos, o sea, o nos aventamos a superar el miedo, que sería, en el medio chamánico sería enfrenta la situación, o sea, tienes pánico a las alturas, entonces te llevan a escalar montañas. te Pues llevan digo a yo que tírate. Ese pánico sí, ¿por qué se dan ese tipo de miedos? No sé, creo que ya lo había mencionado en algún programa aquí, pero pues creo que se puede volver a mencionar por el tema que estamos tocando, y es justamente eso. Yo siempre desde niño le he tenido miedo a los toboganes, o sea, yo no. Y recuerdo una vez, no sé, tenía como 9, 10 años, estaba haciendo la fila para tirarme en un tobogán, y entonces vi una muchacha en la fila súper animada y se tiró por el tobogán, y cuando bajó, la muchacha está muerta, le dio un paro. Y yo dije, no, yo no sigo haciendo la fila. entonces yo me salí de la fila. Y toda mi vida, o sea, yo ya tenía miedo. O sea, yo ya tenía miedo de tirarme. Y encima vi eso, entonces aumentó más mi miedo. Y toda la vida yo siempre que iba a paseos con amigos me hacía el loco. Y yo, no, por allá no, a mí no me gusta eso, a mí me da miedo eso, no sé qué. Y ahorita, el año pasado, ahorita en el 2017, a principio de año, estaba en un paseo con unos amigos. Y entonces todos se iban a tirar por el tobogán y yo les dije, yo los espero. Y entonces me dijeron, no, hágale, tírese. Y me convencieron. Y yo iba pues en esa fila muerto del susto, porque yo me voy a tirar por ahí, qué miedo. Y fue muy chistoso porque me tiré por ahí y cuando ya bajé yo dije, eso era todo. entonces sí fue muy chistoso porque yo dije, wow, yo le tenía miedo a eso. Sin embargo, lo acepto, o sea, todavía le tengo miedo a ciertos toboganes. Ya de pronto me tiro por algunos, pero por otros no. Pero entonces yo creo que ahí ya se está haciendo un proceso de ir mermándole a ese miedo de, por ejemplo, de los toboganes, porque antes yo no me tiraba por ni uno solo. Y yo creo que es enfrentarlo, porque por ejemplo yo a las motos les tenía demasiado miedo. Y el miedo tal de que yo nunca me le montaba a nadie en una moto. ¿Por qué? Por todos los accidentes que uno ve, por todo lo que pasa. Entonces yo decía, no, y si me muero ahí, yo no me montaba en una moto. Y empecé a enfrentarlo. Y como decía ahorita, me monto en una moto con miedo, pero me monto. Entonces yo creo que es eso, es como ir enfrentando también esas cosas hasta que ya se te vuelva como normal. Porque obviamente en ocasiones estoy en motos y a veces no siento miedo, a veces sí, a veces no, pero entonces es porque estoy como en ese proceso de ir dejando ese miedo. Pero ahorita me inquietaba, era lo que decía el doctor cuando yo le dije, entonces todo lo que hacemos se devuelve. Me inquietaba en el punto de que normalmente dicen que cuando una persona obra mal, pues sus resultados también van a ser malos, o sea, va a recibir como de lo que está haciendo.
Pero hay una cosa que dice la sociedad, y yo incluso también quisiera saber. La sociedad siempre dice, ¿por qué a las personas buenas les pasan tantas cosas malas? Si están obrando bien, ¿por qué les están pasando cosas malas? Muy bien. Quiero retomar antecitos para que cerremos el asunto de enfrentar los miedos, ¿cierto? Entonces yo puedo confrontar el miedo, lo haría como lo haría el chamán, y es que me enfrento a la situación concreta, pero hay miedos que son completamente nuevos para nuestra época. Por ejemplo, un miedo a los aparatos electrónicos, ¿cierto? Entonces, tengo miedo al computador y cada vez que me meto al computador eso me bloquea y que a mí no me da, eso no me da por ningún lado. Y pues estaba hablando de un caso muy particular, alguien que me decía, y voy al banco a que me desbloqueen la cuenta, y a la persona tampoco le da eso. O sea, eso es un bloqueo, pero impresionante. Entonces tenés el poder de bloquear a la otra persona, le digo yo. Claro, pues está la fuerza energética o psíquica. Exacto, la fuerza psíquica. Entonces, ¿qué es lo que está bloqueando allí? Allí hay una complejidad del bloqueo frente a los aparatos electrónicos. Pero entonces es muy bonito porque nos vamos a la fuente, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente? Un estereotipo que me bloquea, lo que me bloquea con los aparatos electrónicos, tal vez lo que subyace o de lo cual me estoy hablando sea mi encerramiento, mi dificultad para comunicarme con los seres humanos, y tal vez lo que esté convocando, miren dónde está la sensibilidad, me encuentro con esa situación de bloqueo, descubro la sensibilidad, que es la capacidad comunicable o de la comunicabilidad, y me doy cuenta de que estoy rindiendo al 20% en la comunicación, es decir, mi potencial comunicativo puede abrirse en abanico a partir de ahí, porque ya desbloqueé mi relación con los aparatos electrónicos, que son las que facultan esa capacidad de comunicación. Entonces, otra sería irnos al fantasma, ¿cierto? Entonces, o a los duendes, pues a los mismos, bueno, a los duendes o fantasmas que le esconden a uno las llaves, las gafas, las cosas. Exacto. Y yo tengo un fantasma y verdad, le hacen a uno. Y es el duendecillo, Sí. el duendecillo que te hace la jugarreta, pero no te das cuenta que tú eres el mismo duendecillo, yo es uno mismo. el mismo juguetón que de alguna manera te está llamando la atención sobre algo que todavía no sabemos, ¿cierto? Me estoy vacilando yo mismo. Me Pues. estoy vacilando, ¿cierto? Me Porque estoy vacilando. mira, Entonces, sí, discúlpame, sí. Ay, es que quiero que no quede entrecortado el tema. no. Y es cuando voy al fantasma. Entonces, por ejemplo, en el caso de Andrés propondríamos a ver, dos estereotipos allí, ¿cierto? De tirarse, tirar en términos populares. ¿Qué quiere decir tirar en términos populares? ¿Cierto? Sí, sí. Ah, sí. Tirar. Ahí hay un fantasma que es sexual. O lo de parar también es un fantasma sexual. Entonces vamos al estereotipo, ¿cierto? Lo que del inconsciente, estamos hablando decíamos que el subterráneo de las emociones está entre la raíz y el vientre. Estamos hablando aquí entonces de que yo me paro porque se me para, no puedo pararme porque sería una representación fálica, ¿cierto? Vamos al estereotipo. Entonces ya estoy desde la raíz recogiendo mi energía, lo que me conecta como árbol desde la raíz, lo que me conecta desde la raíz con mi propia sexualidad, ¿cierto? Y entonces lo que decía María Isabel, los duendecillos y las llaves, ¿cierto? Las llaves también tiene que ver con el ábrete sésamo. Abrir. ¿Cuál es el miedo que Abrir la tenemos? puerta. ¿Cuál es el sésamo que tenemos tanto miedo a abrir? Nada menos que
el sésamo de nuestra propia virtud, que se llama quinta esencia del amor, sexualidad. Ahí es donde encontramos la cantera de posibilidades que nos llevan, ya lo decíamos, que nos pueden llevar y despertar en conciencia a lo divino. Entonces tememos demasiado esa parte, porque ese es el sésamo que nos puede traer lo nefasto o nos puede traer lo afortunado. O lo mejor. ¿Cierto? Claro. Ahora sí, María Isabel, qué No, pena. que estaba pues hablando como es decir, pensando varias cosas que tienen que ver como con lo que hemos venido conversando hasta este momento. Y a mí me daban la orden, una religiosa, que yo estudié con religiosas toda mi primaria y bachillerato. Llegué a quinto bachillerato y pues no me gustaban mucho las matemáticas y yo creo que yo lo expresé. Y me acuerdo que me dijo, y no se me olvida el nombre, que llamaba Josefina, o se llama todavía: tú no puedes con la física y la química y la trigonometría, que yo no sé qué. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, yo sí puedo. Pues yo no sé cómo lo voy a hacer, pero sí puedo. Y me tocó pues pegarme en el mejor sentido de la palabra con las masas de las que sabían esas materias y decirles, necesito pues hacer con ustedes mis trabajos y aprender y yo tengo que salir adelante. Entonces esa parte me acuerdo, y estaba pues yo adolescente ya llegando a determinado momento pues un poco de madurez y enfrenté esa parte y me parece que para mí fue muy valiente, pero incluso me ayudaron mucho mi mamá y mi papá en eso, porque ellos decían pues que si yo era tan inteligente y tan sobrada en muchas cosas, ¿cómo no iba a ser capaz pues como de salir adelante? Entonces esas cosas, y que son pequeñas cosas que le pasan a uno cotidianamente, cualquier situación personal de miedo o de pasar un reto o algo, pues incluso el reto de ahorita de mi campaña, dije, nunca lo he hecho, no soy politiquera, pero tengo el concepto de la política, voy a pasar el reto y voy a hacerlo, y me enfrenté, pero pues no fue mayor cosa, eso fue, pues me parece que fue una actividad común y corriente como las que uno hace desde el desarrollo comunitario, de un trabajo cotidiano, de algo que uno hace también convencido. Y otro aspecto que quería tocar es cómo lo de la sombra, uno mismo, es decir, es importante abrazar la sombra, y eso lo decía el doctor Fernando. Si yo no abrazo la sombra, yo no voy a entender la sombra y no la voy a ver, porque siempre uno cree pues que es el más sobrado, que uno tiene todo claro, que uno camina rectamente todo el tiempo, o que uno tiene todos los valores y toda la bondad, un poco con la pregunta que decías, que por qué a los buenos les pasan tantas cosas malas. Se me ocurrió eso, porque a mí me parece que no, pues no es a los buenos o a los malos, sino que a todos los seres humanos, si no tenemos muy claro como la luz, pues es decir, la búsqueda de la luz y de la espiritualidad y de la armonía entre nosotros los seres humanos, uno llega en un momento a perderse. Es decir, si se abraza la sombra, ve también el otro lado, y es posible verlo y entenderlo y ver la sombra de uno. Exacto, y qué bonito que lo nombras, porque esto nos lleva a una suerte de valores nuevos, ¿cierto? No se trata de ser bueno en el sentido decente. Ahí te dejo pues en el tintero la decencia. La decencia, que por decir adolescente dijiste decencia, decente. Yo dije, pero un lapsus perfecto. Sí, perfecto para el propósito. Claro. Es que nos damos conectados. Entonces, miren, hablamos de la decencia. ¿Qué es lo que piden las monjitas? La decencia entre las chicas buenas, ¿cierto? Las chicas buenas tienen que ser muy decentes. Y tienen que obedecer. Y tienen que saber cómo sentarse. Línea. Tener una línea de comportamiento, qué sé yo. Entonces, ¿desde dónde nos estamos comportando y qué valores nos estamos tragando, cierto?
El plexo solar es el que ha gobernado nuestra existencia. El plexo solar, decimos, es el chakra que está encima del ombligo, ¿cierto? Debajo del esternón, más exactamente. Y entonces de allí nos agarraron con la sensibilidad hacia el miedo, ¿cierto? La sensibilidad hacia el miedo, por un lado. Y por otro, nos empezaron, como ya nos vaciaron desde ahí, nos dijeron: usted no vale nada, usted es un pendejo, usted resígnese a vivir como pobre, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a querernos llenar, pero desde afuera, ¿cierto? Entonces ahí nos vendimos todos los valores que nos trajo la religión, que nos trajo la urbanidad, que nos trajo la economía, que nos trajo la política, que nos trajo la filosofía, todos esos valores por absurdos. por fuera de nosotros. Exacto. Y que pretendían, y han pretendido obviamente, porque no hay nada más fatal que un intelectual que se dedicó a la academia y no conecta con sus emociones, pero es un gran míster, entre comillas, un gran señor que escribe libros a diestra y siniestra, pero no conecta con el mundo humano. ¿Qué pasó? Separamos, óigase bien, separamos la verdad del saber. La mujer poseedora de la verdad, ¿cierto? La mujer poseedora de la verdad fue la que nos conectó con la madre, nos conectó con eso que necesitamos para hacer material cosa. Pues madre quiere decir materia, material cosa, madre, materia. Entonces, ¿con qué nos conecta la madre? Con la necesidad, lo que necesitamos para la supervivencia. Pero entonces vino esa separación del saber, de la verdad. El saber era eso que las mujeres, o es eso que las mujeres saben y saben a profundidad, pero que el hombre se creyó ser portador y lo degeneró en filosofía y en ciencia y en una cantidad de cosas. No quiero decir, me estoy denostando ni de la filosofía ni de la ciencia, sino que buena parte de la filosofía, buena parte de la ciencia se va por la vía del saber y creyendo detentar un saber. Detestando. Porque detestan la filosofía y la ciencia, detestan el saber real y se van por la vía del saber imaginario. ¿Cuál es el saber imaginario? Aquello que me permite engordar un ego. Es que yo puedo, es que yo soy capaz, es que yo sé, es que yo la tengo clara, es que a mí nadie me gana, es que yo por qué tengo que entrar en la frecuencia de los demás, porque tengo que considerarme un ser humano más. No, yo soy la excepción y voy a llevarme el que sea por delante. Cantidad de tontería. Cuando nos separamos del femenino interno, entonces vamos por la vida trocha y moche, sin sensibilidad. ¿Qué es lo que nos permite entonces el encuentro con nosotros mismos también? Por eso decíamos, ir al sótano es encontrarnos también con el chakra raíz, la relación con lo femenino que nos llegó a través de la madre, la relación con la pacha, la madre tierra, que nos conecta con nuestros orígenes pristinos, nuestra esencia más espiritual, por decirlo así, pero también la sexualidad activa, el fueguito femenino, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos conduce esto? Nos conduce a que cuando yo me rescato desde el saber, que me significa mi propia feminidad, estoy recuperando mi propia sensibilidad. Al recuperar mi propia sensibilidad, entonces integro mi masculino con el femenino, porque ya dejo de comportarme como una especie de bicho para el planeta o un bicho prepotente. Ahorita que María Isabel mencionaba lo de la sombra, recordé una canción que me gusta mucho a mí de un cantante mexicano, se llama Jaime Cohen, la canción es A Contraluz,
Y hay un pedazo exactamente de la canción que dice: no apagaré mi sombra, pues solo así puedo brillar. Entonces, ahí me surge la duda, porque hablamos muchas veces de la sombra en positivo y en negativo, ¿cierto? ¿Cuándo la sombra es positiva y cuándo la sombra es negativa? Entramos al cuarto de los trastos viejos, para ponértela en transposición, metáfora. Entramos al cuarto de trastos viejos y no entramos sino con una linterna. ¿Cuál linterna? La linterna de la conciencia. ¿Con qué ojos voy a mirar ese, entre comillas, ventilador trasero de nuestro cuerpo? ¿Con qué ojos lo voy a mirar? Lo voy a mirar con los ojos del desprecio, del gas, qué asquerosidad eso. Eso fue lo que me montó la cultura, lo asqueroso, lo fastidioso. No. El rechazo, el pecaminoso. Lo voy a mirar es con los ojos de... Allí, cuando lo estrené por primera vez, y me causó tanta sensación y tan exquisita, que ahorita entonces acogerlo para abrazarme en eso, en esa sensación, en esa vivencia, en esa experiencia bonita de lo que significa dar del cuerpo, tener un intestino, hacer deyecciones y todo lo que se encadena allí. Entonces ya no lo estoy mirando desde la suciedad, sino que lo estoy mirando desde placer, lo que me permite realizarme en mi propia esencia, en mi propio ser fundamental. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando yo me permito abrazar eso que me dijeron gas cochino, eso no se toca, no es porque me voy a ir a jugar, aunque buena parte de los rituales que le recomendamos a gente que es muy gasmoñera es hacer este tipo de rituales de reconexión con su caca. Y normalmente el niño hace eso. Exacto. El niño juega así. Sí, que incluso es muy importante ese proceso de cuando el niño reconoce su popó, su caca, y se unta y hasta come. Exacto. Y entonces, qué cosa tan terrible, resulta que está en un estado muy bien, está buscando. Y se está encontrando y descubriendo. Exacto, y está descubriendo, a ver, eso que me causa tanto cosquilleo en el jopo, discúlpenme, hablo en términos ordinarios, eso que me causa tanto cosquilleo por allá, ¿qué es lo que lo constituye? Yo lo amo porque es que me causa un cosquilleo exquisito, eso ¿cómo es que eso? O sea, ¿cómo lo agarro? ¿Cómo lo comprendo? ¿Cierto? Entonces el niño no está pensando en que eso es suciedad, sino que está jugando en la posición de la curiosidad, claro, en el juego de la curiosidad. Está buscando. Entonces, si me permiten, por ejemplo, lo que esto sirve para un trabajo terapéutico desde el punto de vista chamánico, no psicoanalítico, es generar una serie de rituales para la persona que se vuelva a reencontrar con esa parte. Y la persona misma descubre de que eso no es tan trágico, que su deseo de jugar con las heces no tiene por qué causar el estreñimiento, que igual ahora puede volver y tocar y sentir y dejarse sentir, tocar desde el alma, ya en el campo simbólico. Entonces miren, es muy bonito esto también, porque cuando lo decimos a la luz de la conciencia voy a comprender la linterna con que voy al inconsciente, es la linterna de una nueva conciencia. Ya no es lo desastroso, lo deplorable que resultó siendo en un momento determinado, sino que es cómo lo articulo, cómo lo integro a una realidad que estoy viviendo actualmente. Es que yo creo que eso es lo bonito de la niñez. O sea, yo recuerdo aquí mi niñez y yo fui un niño muy fantasioso, por así decirlo, y yo me inventaba unas cosas muy locas. Yo, por ejemplo, yo no fui el típico niño de jugar mucho con bicicletas, patines, ese tipo de cosas, fútbol, no. Yo era un niño más como de jugar con cosas didácticas, armatodos, adobes. Entonces yo con adobes construía casas, y había algo que a mi mamá le generaba mucha risa, era porque yo como que desde niño tenía esa vena artística
porque yo construía las casas y en las casas, a las casas yo les metía personas y yo hacía las personas con bolsas. Yo no sé cómo, yo hacía con bolsas las personas y las metía allá y entonces yo le prendía candela a eso y yo se quemó la casa. O sea, yo hacía unas locuras y, por ejemplo, llegué a jugar hasta que las trapeadoras eran mis novias, mejor dicho. O sea, yo como niño yo tuve como una inocencia o una fantasía muy, muy extraña y entonces ahí viene eso, que es que el niño no ve nada malo, el niño todo lo ve como disfrute. Mi hermana me odiaba porque es que a las Barbies de ella las incendiaba en esas casas que hacía. Claro. Yo hacía unas cosas, pero yo no hacía nada de eso con malicia, yo lo hacía en mi mundo de fantasía, de que es mi mundo, es lo que yo quiero hacer en este mundo. Entonces es eso, y yo creo que cuando vamos creciendo, porque hay gente que llega al extremismo y es que, es que los adultos son, y ni siquiera son los adultos, incluso desde la juventud. Cuando vamos creciendo, se nos va olvidando toda esa magia que teníamos cuando éramos niños. Porque conozco, no sé, jóvenes de 14, 15 años que ya ni siquiera le encuentran sentido a la vida. Cuando uno como niño, para uno todo es un disfrute, o sea, todo es felicidad. Entonces eso es algo que también se nos está olvidando. Entonces ahí entra lo de revisar en qué momento perdimos también esa magia, porque igual la Biblia lo dice, vivamos siempre como niños. Y si vivimos siempre como niños, yo creo que también esa puede ser una clave para encontrarle un disfrute total a la vida. Qué lindo eso, qué lindo. Y es justo la invitación, ¿cierto? Nos traes a colación el ejemplo tuyo y es poder entender el asunto desde lo que significa recuperar al niño que hay en cada uno de nosotros. Entonces miren, es finalmente, en otras palabras, lo llamamos desván, lugar de los trastos viejos, pero en realidad es reconectar con lo que alguna vez fuimos para que se potencialice en una sensibilidad nueva y se pueda desarrollar en las vías que nos permiten vivir en realización y en crecimiento. Y darle vida a todo lo que está en el desván. Pues yo estaba pensando eso porque en este último tiempo me ha dado por rebrujar el desván, por reciclar, reutilizar y darle vida y a la luz del Feng Shui entender que el reloj tiene que funcionar, que tal cosa tiene que tener vida o lo que no sirve desecharlo. Exacto, y le estás dando vida a ese televisor que aunque ya no funcione, sus imanes sí pueden servir para un reciclador que quiero decir un creador reciclable, reciclador quiero decir, que se permita utilizar eso para otros propósitos, así sea para hacer adornos, pero que le dé una utilidad a eso que está ahí, porque de lo contrario nos ata de una manera inconsciente, porque también eso que guardo como trasto viejo tiene que ver con un pasado que todavía no suelto. Entonces, claro. ¿Qué pasado emocional tengo atado a la relación con el televisor? No es el televisor de por sí, sino la carga afectiva que puse en ese trasto. Es que ese fue el televisor primero que tuve y me lo dio mi mamá. Entonces hay que guardar los 50 años. 50 años y no me lo vayan, yo me muero, pero no me lo vayan a botar. Hace poco yo dormía, o sea, yo tenía la cama de mi abuela y estaba durmiendo en ella hasta hace poco y me pasé de casa y mi mamá dijo, yo no quiero más esa cama porque fue la cama de mi mamá y ya no quiero. Y yo le dije, pero es que es la cama de mi abuela, ¿yo cómo voy a deshacerme de la cama de mi abuela? Y mi mamá me convenció, pues me dio una cama nueva. Sin embargo, yo digo, pero la cama de mi abuela, y sigo alegando por la cama de mi abuela. Que si en trabajo clínico te encontramos, por ejemplo, muy apegado a la abuela, y no hay otra manera de trabajar, la manera de romper la atadura del pasado con relación a la abuela y los afectos con la abuela es quemar la cama. Ese sería el ritual apropiado para una persona que está aferrada a ese ser querido. Pues la tengo guardada en la otra casa. ¿Será que la quemo? Favor y la quemo. Llegamos al final de nuestro programa. Bueno,
Así es, hemos llegado al final de este su programa ¿Por qué enfermamos? Recuerden la cita con nosotros todos los martes a las 10 de la mañana, repetición a las 9 de la noche por Radio Zipa Estéreo. También recuerden seguirnos en nuestro canal en YouTube, Emanciparte. Muchas gracias al director de Radio Zipa, Abraham Umbarila Saavedra, por siempre cedernos este espacio. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, María Isabel Giraldo y Andrés Cardona. Hasta pronto. Hasta luego. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos?